Bien, entonces antes de empezar a trabajar y conocer algunas operaciones que podemos hacer con los arreglos, tenemos que conocer cómo se definen, cómo accedo a los elementos de un arreglo, cómo los muto, o sea, cómo los cambio y cómo utilizamos el índice, que es lo más importante, que es algo que a veces muchas personas no logran comprender. Así que vamos a hacerlo paso a pasito. Defino un arreglo, por ejemplo, nombres. Y para definir un arreglo, si recordamos un poco la lección anterior, es nombres igual, abro corchete y pongo los elementos del arreglo. Voy a poner Grover, Carlos, Ana y Luisa. Entonces aquí pueden ver ustedes que yo acabo de definir un arreglo nombres que tiene 4 elementos. Cada elemento dentro del arreglo se separa por una coma. Es como una variable que tiene 4 valores al mismo tiempo. Solo que cada uno de estos valores tiene un índice para yo poder utilizarlo. El primer elemento tiene el índice 0, el índice 1, el índice 2 y este sería el índice 3. ¿Ok? No confunda, los índices empiezan en 0. Bien, vamos a definir otro arreglo. A este otro arreglo le voy a poner, por ejemplo, vegetales. Es igual. Y utilizamos la siguiente forma de definir arreglo. New array, que también vimos, ¿no? Tomate, lechuga y, por ejemplo, zanahoria. ¿No? Son ejemplos de cómo definimos un arreglo. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Ahí está. Grabamos. Y tenemos ya dos arreglos definidos. Por ejemplo, si yo quiero acceder a uno de los elementos de este arreglo, voy a poner, por ejemplo, de nombres y utilizo el corchete y voy a indicarle el índice. Por ejemplo, el índice 3. Vamos a ver qué resultado me da. Grabo esto y me devuelve Luisa. ¿Por qué? 0, 1, 2 y 3. Me devuelve ese valor. ¿Qué pasa si yo pongo un elemento que no está dentro del rango? Fíjense bien, me dice undefined. ¿Se acuerdan que en la teoría nos dice que un arreglo puede tener valores incluso no finitos, o sea, no definidos? Pueden ser muchos más valores, pero el detalle es que los demás valores están no definidos. El detalle es que los demás valores no están definidos y por lo tanto solo tengo valores hasta el índice, en este caso 3. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Pues vamos con el siguiente, console.log. Y vamos a poner, por ejemplo, vegetales. Y voy a llamar a 1 de vegetales. Guardamos. Y tengo Luisa y lechuga. Entonces, así como puedo acceder para leer los datos de un elemento del arreglo, también puedo modificarlos. Entonces, puedo poner nombre. Utilizo el índice 0. Y le voy a decir que ese nombre sea igual a José. Y también puedo hacer lo mismo con vegetales. Y voy a ponerle el índice 2 que sea igual a un nabo. ¿No? Y voy a copiarme también este código. Y hemos modificado de nombres el índice 0 y el índice 2. Por lo tanto, debería tener como resultado José y Nabo. Actualizamos. Uy, acá me da una referencia. Me dice no definido en la línea 39. Ah, ok, es nombres. Ok, ahora sí. Pueden ver, tengo José y Nabo. O sea, ya no existe Grover porque ha sido mutado aquí. Y también ya no existe, en este caso, el índice 2, 0, 1, 2. Ya no existe zanahoria. Ahora lo que existe es Nabo. Entonces, de esta manera hacemos la definición de nuestros arreglos en JavaScript. Ahora vamos a ver algunas operaciones que podemos hacer con estos arreglos. Ok, entonces toda esta partecita lo voy a comentar, lo vamos a comentar. Ahí comentamos. Y lo que vamos a hacer es por ejemplo, conocer algunas propiedades y algunas funciones que podemos trabajar dentro de nuestros arreglos. Por ejemplo, tenemos una propiedad que es la propiedad len, ¿no? Console.log, y si llamo a nombres.len, ¿qué es lo que va a suceder?
nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene un arreglo. En este caso son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 tiene nombre. Y esta propiedad me sirve a veces cuando los arreglos van creciendo. No necesariamente pueden ser 4, 5, pueden ser 100, 200, 500 elementos. Pero a veces cuando yo hago un código de programación, no voy a saber con exactitud cuántos elementos tiene porque han ido en aumento. Entonces, con len yo voy a saber cuántos elementos tengo. Y si necesito recorrer ese arreglo, fíjense bien, puedo hacerlo de la siguiente manera. Utilizo un for y vamos a hacer, declarar una variable, var i, y a esta variable i la vamos a utilizar como índice del arreglo. Y le voy a decir que i sea menor o igual que el arreglo nombres punto len menos 1 y luego i más más. Y ustedes se preguntarán por qué len menos 1. No se olviden que len me va a devolver la cantidad de elementos que tiene un arreglo. Pero si quiero recorrer por medio del índice, el índice siempre va a ser menos 1, porque empieza en 0, no empieza en 1, ¿no? Acá tengo 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Pero si empiezo con los índices, empiezo de 0 hasta 1, hasta 2 y hasta 3. Entonces, vamos a poner aquí console.log y voy a definir nombres y le pongo la i. Entonces, esto me va a recorrer ese arreglo. Fíjense bien, 4, que es la propiedad len, Grover, Carlos, Ana y Luisa. Entonces ha habido un recorrido de los elementos que tengo en mi arreglo. Recorrer, también podemos utilizar otro método para recorrer arreglos, que es el método for each. Para eso vamos a utilizar, voy a utilizar el otro arreglo, vegetales.for each. Pero con for each la diferencia con el anterior es que tengo que utilizar una función. Entonces pongo acá una función, porque for each trabaja de esa manera, ¿no? Definimos esa función y esta función va a recibir el elemento del arreglo. Entonces yo lo voy a poner aquí elemento. ¿Ok? Y aquí le voy a decir console.log elemento del arreglo, ¿no? Vamos a probar. Ahí pueden ver tomate, lechuga y zanahoria. Y es más, hasta puedo obtener el índice. Fíjense bien. Pongo índice, ¿no? Y aquí puedo poner índice. Vamos a ver, actualizamos. Y ahí pueden ver los índices de cada elemento del arreglo. Entonces tengo también la parte de recorrer los arreglos. Bien, vamos a comentar este código también. Recuerden ustedes que pueden poner pausa al video para que ustedes mismos prueben cada una de las operaciones que estamos haciendo. Ahora vamos a ir conociendo qué cosas más podemos hacer. Voy a imprimir el arreglo nombres. Vamos a ver, solo debería tener ese valor. Ahí está el arreglo nombres, Grover, Carlos, Ana y Luisa. Entonces yo puedo agregarle un elemento a este arreglo. Para eso utilizo nombres.push y por ejemplo vamos a agregarle, Grover, Carlos, Ana y Luisa. Vamos a agregarle Pedro. ¿Y qué hace el método push? Agrega un elemento al final del arreglo, pero tengo que volverlo a imprimir, ¿no? Para poder ver el cambio. Entonces copiamos esto y pegamos. Grabamos. Y pueden ver ustedes que Pedro se agregó al final de la lista. También podemos agregar al principio. Nombres.unshift, que es otro método o función de arreglos. Y vamos a agregar, por ejemplo, a Lily. Grabamos y probamos, ¿no? Pero me falta pintar el arreglo. Pintamos el arreglo y pueden ver ahora que tengo Lily, Grover, Carlos, Ana, Luisa y Pedro. Entonces de esta forma agrego al final y también agrego al principio. ¿Cómo puedo quitar elementos? Fíjense bien, nombres.pop, pinto el arreglo y pop lo que hace es quitarme el último elemento. Vamos con otro método, nombres.shift. Si con un shift yo agregaba, con un shift, ¿qué es lo que va a hacer? Pues quitarlo, ¿no? Me faltó pintar el arreglo. Ahora sí. Ahí pueden ver que regresé el arreglo tal cual como lo tenía al principio.
Otra operación que también podemos utilizar cuando trabajamos con arreglos es saber el índice de uno de los elementos. Y para eso voy a utilizar, por ejemplo, una variable que me indique esa posición, nombres.indexOf, ¿no? Esta función indexOf me va a devolver en qué índice está, por ejemplo, en este caso tenemos a Carlos, ¿no? Carlos, console.log post. Probamos y pueden ver que me dice en 1, 0, 1, está en el índice 1. Bien, ¿qué más tengo con arreglos? Splice, vamos a poner nombres.splice y con splice yo puedo eliminar un elemento que no necesariamente esté al principio o al final, sino que esté, por ejemplo, en una posición interna del arreglo. Entonces tengo que decirle que me elimine del índice 1, que me elimine un elemento. Entonces imprimimos nuevamente el arreglo y pueden ver que me ha eliminado Carlos, porque Carlos tiene el índice 1 y solo le estoy diciendo que me elimine un elemento. ¿Qué pasa si le digo que me elimine 2? Grabamos, actualizamos y pueden ver que ya no está Carlos ni Ana. A partir del índice 1 eliminó 2 elementos. Entonces estas son las operaciones más utilizadas cuando se manejan arreglos. For, que es una instrucción para recorrer un arreglo, nos sirve mucho. Luego salió for each, que también nos ayuda mucho a recorrer arreglos. Y luego tenemos push, unshift, pop, shift, indexOf y splice, ¿no? Son funciones que nos van a ayudar mucho a la manipulación de elementos dentro de un arreglo. Bien, nos quedamos aquí en esta lección.